Emprender parece tener un límite de edad no escrito. Si miramos el ecosistema, parece que el éxito está simplemente reservado para los que tienen 20 y poco y una energía inagotable. Pero ¿qué sucede cuando decides lanzarte con 40? Cuando ya tienes una carrera a tus espaldas, cuando tienes cicatrices corporativas y una familia que, lo sepa o no, también está tomando este riesgo contigo. Esta es la cara B del emprendimiento de la que rara vez se habla. Esta situación en la que construir una cultura sólida es mucho más importante que contratar rápido, en la que la experiencia previa te salva de dilemas éticos y en la que aprender a decir no es la mayor estrategia corporativa que puedes tener. Para hablar de esto, para bajar al barro, para no escuchar estos discursos vacíos sobre el éxito rápido, hemos traído a nuestro experto en management, Javier Arambarri, para que nos cuente él que lo ha vivido en carne propia. Javier, encantado de tenerte aquí. Al revés, muchísimas gracias por la invitación. Aquí me tienes, muy buena presentación. Pues aquí tenemos a Javier, que es nuestro experto de Top Shapers en la web, experto en management, y estamos aquí, como siempre, para expandir un poco tu visión en este artículo a lo que todo el mundo va a poder tener acceso, tanto en YouTube, si estáis viendo esto en YouTube, en la descripción, como en LinkedIn vamos a facilitar el acceso para que leáis la visión entera y tanta sabiduría de Javier. Así que, Javi, Bueno, tengo unas preguntitas preparadas para que nos cuentes un poco, para expandir un poco este conocimiento. Así que cuando tú me venga, digas, disparamos. estoy listo, dispara. Genial, pues mira, vamos a empezar con las primeras, las tengo aquí escritas. Porque primero abres el artículo diciendo que emprender a los 40 no está de moda y que en los eventos de startups parecías incluso el padre de los demás. Sin embargo, aseguras que esa experiencia previa te salvó en los momentos más duros. Cuando te tocó hacer despidos o tomar decisiones éticas difíciles, ¿en qué se diferenció tu gestión de la que habría hecho un CEO de 25 años, por ejemplo? Bueno, ¿qué hubiese hecho alguien de 25 años? No te lo puedo decir, porque no lo sé, y porque supongo que cada uno es cada uno. Mi experiencia, el haber tenido experiencia previa o haber empezado esta última con 40 años, te hace tener una sabiduría que no tienes normalmente con 25 años, ¿sabes? Entonces, es mucho más sencillo cuando tienes 40 años tomar decisiones, saber por dónde vas, tienes la mente mucho más tranquila. Las tomas de decisiones las haces pensando, respiras, entonces es muy diferente. No tiene absolutamente nada que ver tomar unas decisiones que con 40 que con 25. Eres bastante más maduro. La diferencia más fundamental es un tema de reflexión, un tema de pausa antes de tomar decisiones, menos precipitadas. Perdón, perdona, es que se te corta muchísimo. No pasa nada. Que si consideras que la diferencia más fundamental entre un SEO más joven es una mayor reflexión, ser menos precipitado en la toma de decisiones. Bueno, es experiencia, macho. Como dice, no sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues cuando tienes 40 años sabes mucho más que cuando tienes 25. Yo cuando tenía 25 y emprendí, eres mucho más impulsivo. Tienes otras cosas que tienes mucha más, no sé cómo decirlo. Te iba a decir constancia, pero no es cierto porque te juro que tengo la misma constancia. Pero te lanzas mucho más, quieres ir a por todas, quieres intentar cosas que antes a lo mejor no probabas. Ahora aquí con 40 lo que haces es pensarlo bien, analizarlo bien, medirlo bien y saltas al vacío, pero pensando que crees que hay agua. En el otro lado, a los 25 normalmente yo saltaba sin agua y a ver qué pasaba, o sin pensar o sin analizar. Tiraba más por feeling que por medición. Y ahora ya ahora con 50, porque empecé pulpo con 40, pero con 50 tienes mucho más capacidad de analítica y de tomar decisiones. Bueno, en tu artículo mencionas también que aprendiste tarde que contratar con prisa y por necesidad sale caro. ¿Hubo algún punto de inflexión o algún error en específico en Pulpo que te hiciera frenar y decir, a partir de ahora, la cultura va por delante de la velocidad? No es en Pulpo. En general, en las empresas en las que he estado, que he montado o ahora en Pulpo, efectivamente la cultura es muy importante y contratar bien es muy importante. Porque puedes tener un mega crack delante
eh, pero no tiene, a lo mejor no encaja en tu cultura o no encaja en tu forma de ser, o no encaja contigo. Entonces, tomar esa decisión y contratar de verdad haciendo un buen proceso es mucho más importante de lo que parece, sobre todo en un mundo de startup. Porque de verdad que alguien te puede romper una cultura o puedes haber perdido mucho tiempo porque no está bien formado, porque no encaja en lo que buscas, porque no está bien reclutado. Entonces, de repente te puede hacer mucho daño en una startup que estás empezando, que estás iniciando, que no tienes tanto capital, que tienes que demostrar cuanto antes que el mercado te responde o que los inversores te están apretando. Entonces, yo creo que es importantísimo reclutar bien. Lo que comentas es que encontrar a las personas clave para Pulpo fue incluso más difícil que encontrar inversión y que hoy en día tienes un equipo con el que irías a la guerra. ¿Qué vieron en ti o qué dijiste para que se comprometieran, digamos, a ciegas cuando el producto todavía estaba empezando? O sea, eso se lo tienes que preguntar a ellos. No sé qué vieron o qué dije específicamente o qué dijimos, porque somos los dos tíos. Yo creo que es más, si tú miras el contexto entero, o sea, si tú miras qué estábamos montando, que es algo que de verdad tenía sentido en el mercado, que Pulpo no era ya un MVP, sino que entraba en el mercado y que de verdad era una necesidad que tenía que estar en ese mercado y teníamos que conseguirlo. Cuando estás ahí dentro, perdón, cuando lo tienes montado y además tienes una experiencia, porque tanto mi socio como yo, él es unos años menor que yo, pero ya has pasado por algunas startups, ya has vendido alguna. Claro, tú te sientas y dices, oye, no tengo 25 años, con muchas ganas y esperando a que esto funcione. Aquí los dos tenemos 40 y pico años, yo tengo 7 hijos y me estoy dejando la piel. Creo que el bagaje o creo que lo que estás proyectando es diferente. Entonces, muchas veces apuestan por ti por el hecho de, oye, este tipo tiene una experiencia y está montando aquí y ha puesto capital propio, eh, me voy con él, vamos a probar. Mira, ahora que mencionas a tus hijos, justo quería preguntarte porque lo mencioné en la introducción y lo mencionas tú en tu artículo, que cuando uno emprende, su pareja y sus hijos también lo hacen, lo sepan o no, lo quieran o no, porque pagan el precio de las madrugadas, pagan los momentos de urgencia, y considero que eso es un gran tabú de los fundadores. ¿Cómo logras tú en concreto en tu día a día que esto no termine erosionando tu vida familiar? Vale. Cuando tú emprendes y estás casado, no emprendes solo, emprendes con tu mujer. Y eso es una charla que tienes que tener antes de ponerte a emprender. Para mí, en mi forma de verlo, no me parece justo lanzarte sin que ella esté de acuerdo. Porque en pocas veces y muy pocas he visto en mi vida, sale todo perfecto, no tienes ningún problema y todo sale a pedir de boca. Normalmente tienes problemas y normalmente tienes altibajos y muy fuertes cuando estás emprendiendo. Entonces, emprendes con tu mujer y tu mujer está de acuerdo y yo se lo pongo negro. Le digo, mira, lo normal es que quebremos, lo normal es que no salga y lo normal es que vamos a tener que estar muy apretados. A pesar de eso, me apetece, quiero y le expongo todo. Si lo acepta, fenómeno. Luego, es que luego vienen te lo dije, no deberías haberlo hecho y eso te mata más todavía, porque ya es suficiente es duro emprender como para tener a alguien al lado que te está machacando. Entonces, es algo que tienes que hacer en conjunto. Eh, a mis hijos no les pido opinión, simplemente saben lo que hay, estoy emprendiendo cuando son mayores, pues pueden tener un poco más de razón, pero yo me centro más en mi mujer, punto. O sea, mis hijos, las madrugadas o no madrugadas no las sufren, las sufro yo. Y si acaso mi mujer, pero mis hijos, lo que pueden sufrir es a lo mejor un cambio de ciudad o un cambio de colegio que ellos tampoco tienen que por qué saber, ni se enteran mucho de por qué lo estoy haciendo. O sea, si son pequeños, si son mayores, son conscientes y te sientas con ellos. Pero sobre todo con quien tienes que sentarte es con tu mujer o tu marido. Pues es una perspectiva muy interesante, estoy completamente de acuerdo y considero que es algo que no se utiliza o no se hace mucho. Creo que muchos emprendedores ven esa parte de su vida como algo más individual, algo que solo compete a ellos, pero estoy completamente de acuerdo en que es algo mucho más global y que tu familia también está involucrada en ese proceso y en todos los altibajos. Sí, quiero retomar también un poco el tema de la experiencia que me has comentado, porque dices que la experiencia te dio perspectiva para afrontar crisis como despidos o clientes perdidos.
pero considero que también puede volverte incluso más adverso al riesgo y puede llenarte de sesgos. ¿Hay algo que consideres que tuviste que desaprender con urgencia en tu etapa en otras corporaciones para no hundir tu empresa o tu startup al principio? Aumentar radical no. O sea, desaprender algo porque se quiebra mi empresa, no. Pero sí es cierto que vienes con muchas cosas encima con 40 años, en la que alguien de 25 tiene otra experiencia o incluso mejor que tú, por supuesto, o viene con algo, por ejemplo, hoy en día con el tema de inteligencia artificial, tienes que desaprender a vender para saber a vender con inteligencia artificial. Entonces, a mí me toca con 50, pues me toca con 50, no pasa nada. Y tengo que aprender a lo mejor de parte del equipo que saben hacerlo muchísimo mejor que yo. Pero yo creo que depende de las personas. ¿Es cierto que puedes tener un poco más de rigidez? Pues a lo mejor sí, a lo mejor le preguntas a mi equipo y dices, esto este está muy rígido en algunas cosas, no lo sé. Yo creo que no, pero puede que sí. Pero yo creo que cuando estás emprendiendo, la edad no importa. Lo que tienes que hacer es saber adaptarte, saber cambiar, y normalmente los emprendedores sabemos hacerlo. Y sabemos jugar por todos lados y sabemos las mareas por donde nos vienen. Y cuando tienes una edad, pues ya has pasado por unas cuantas y ya sabes lo que te viene. Bueno, Javi, pues te voy a contar la última pregunta, con esta ya terminamos. Y es otra cosa que menciono en la introducción, porque mencionas que vuestro crecimiento se debe sobre todo a la cantidad de veces que habéis dicho que no a algún inversor cuando estabais empezando. Mi pregunta es, ¿cómo puedes gestionar el miedo a morir por falta de caja, por falta de dinero, cuando tienes a un inversor que quiere pagarte? ¿Cómo le dices que no? Es que creo que tenemos la adversión al riesgo, la tenemos bastante alta. No es un tema de decir no a un inversor, no solo es ese. Porque no tengo dinero y le digo que no. O sea, eso normalmente sucede muy pocas veces o no sucede. Normalmente tú, previo a eso, has hecho todo un trabajo constante, completo de búsqueda de inversores. Entonces, ya tienes claro quién puede entrar, quién no. La decisión es quién quieres tener jugando contigo este juego. Y esa es una decisión que a veces tienes que decir que no, pero exactamente igual, por ejemplo, con clientes o con empleados. ¿Quién quieres tener a tu lado y quién quieres que te acompañe? Y entonces, sí es verdad que a veces dices que no a un inversor, pero porque tienes otros que a veces los puedes tener ya firmados o es al que quieres. Entonces te empeñas mucho más en él y se lo dices, oye, es que quien quiero jugar contigo y a lo mejor bajo expectativas, pero es con quien quiero estar. ¿Sabes? Pero el decir que no es un tema de no tengo dinero en la caja, voy a morir y le digo que no, porque eso es un poco locura. ¿Sabes? Pero si tienes la suerte de poder elegir o tienes la suerte de poder tener un pool, es mucho mejor si tomas la decisión con quién quieres emprender, porque es mucho más fácil, más cómodo y tu forma de ser que empate con ese fondo, porque vas a estar en principio muchos años. Bueno, Javi, yo he llegado ya al final del documento, así que yo no tengo más preguntas para ti. Muchísimas gracias por compartir esa Encantado. perspectiva tan interesante y tan maravillosa con nosotros. Repito para los que nos estén viendo que pueden acceder gratuitamente en nuestra web a su artículo completo en Top Shapers. Lo dejaremos el enlace en la descripción para que todos puedan leerlo. Y vuelvo a darte las gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo y por compartir tu conocimiento, Javi. Nada, feliz, encantadísimo. Muchas gracias. Un placer. A ti. Nos veremos en el próximo Restream.